APA y equipo. Bueno, hoy vamos a por el cuarto vídeo. Hoy nos vamos a meter un poco más en lo que es la alimentación y los macronutrientes. Un poco más, ¿vale? Sin llegar todavía a particularizar. Pero bueno. A veces podemos tener la sensación de que, bueno, que estamos estancados, ¿no? Estos son unos puntos a tener en cuenta, sin más, ¿vale? Bien nuestros entrenamientos, bien nuestros modelos técnicos, ¿vale? Y aquí es donde entramos bien lo que comemos, ¿eh? Si nos hidratamos correctamente, si la alimentación fuera un poco deficiente, tenemos siempre la suplementación que van a compensar esa falta que podemos tener en la alimentación, ¿vale? Y luego, muy importante, el tema de si hacemos los descansos necesarios. Y si tenemos un equilibrio emocional, es importante porque siempre son cosas que nos van de alguna forma a desestabilizar y a desmotivar. Tanto para entrenar como en la competición. Muy bien. En este caso vamos a pensar que la alimentación es la mejor ayuda ergogénica. Si tuviéramos una alimentación perfecta, ideal, rendiríamos mucho, ¿vale? Pero si no tenemos un descanso, no vamos a poder nunca sacar partido a eso que hemos hecho correcto, ¿vale? Volvemos a incidir. Que una alimentación, pero lo mismo que un entrenamiento. Sin un descanso, ¿vale? Reparador, no conseguimos nada. Y volvemos a la cuarta pata, que sería, pues bueno, y sin un equilibrio emocional, ¿vale? Luego sí es verdad que la alimentación tiene que estar adaptada a cada individuo, ¿vale? A cada deportista y el grado de actividad y el momento. Pero, bueno, lo iremos hilando poco a poco. Esto es un poco una gráfica de una planificación, ¿vale? Es decir, tenemos un momento donde hacemos el ejercicio, ¿vale? Y es un momento catabólico, ¿vale? Donde de alguna forma destruimos el metabolismo, el organismo, ¿vale? Y luego tenemos el descanso de alguna siguiente, que sería el proceso de regeneración, ¿vale? Y que el cuerpo empieza un proceso metabólico anabólico, que empieza a reconstruirse. Si le damos ese espacio que necesita para la adaptación, lo que va a hacer es compensarse, supercompensarse, es decir, va a coger un nivel siguiente. Vamos a ver si... ¿Vale? Muy bien. Vale. Vale. En este espacio es donde hacemos el ejercicio. Fuerte intensidad normalmente, ¿vale? Vamos a tener una caída al final, y luego vamos a tener todo este incremento, siempre y cuando le demos al cuerpo el descanso necesario, ¿vale? Y así iríamos repitiendo cada vez que entrenamos. Le sometemos a un desgaste al cuerpo, a un proceso catabólico, ¿vale? Y luego le tenemos que dar tiempo de descanso. ¿Para qué? Para que vuelva a recuperar, vuelva a regenerarse y vuelva a subir un punto más por encima de donde estaba. Esto es tanto aplicable al ejercicio como a la alimentación. Cuando se habla un poco del tema de los hidratos de carbono, que luego lo volveremos a repetir.
que bueno, podemos hacer entrenamientos en vacío, sin carga de hidratos, simplemente para que el cuerpo vaya subiendo o teniendo mayores niveles de reservas. Vale, una alimentación que tiene que ser rica, variada, equilibrada, atractiva, densa en nutrientes, es decir, muy nutritiva, individualizada, porque cada uno somos distintos, y adaptada a la especialidad, lo que decíamos. Vale. Esto es los humores o lo que son los cuerpos hipocráticos, ¿vale? Hay dos tendencias, luego salió la de Sheldon posteriormente, pero bueno. Aquí lo que vemos es distintos tipos de cuerpos. Tenemos el sanguíneo imbilioso, que Sheldon ya lo agrupaba, ¿vale? Y luego ya tenemos el linfático, que sería el más redondito, ¿vale? Y el nervioso. Según la tipología, el consumo que hace de los nutrientes es distinto. Tiene, por ejemplo, el linfático tiene un metabolismo más lento, ¿vale? Mientras que el nervioso tiene un metabolismo muy rápido, ¿vale? Entonces, lógicamente, si yo le aporto un nutriente al linfático, le va a costar mucho más metabolizarlo. Mientras que un nervioso en menos tiempo lo va a haber consumido y necesitará un aporte mayor. ¿Vale? Esto es lo que luego os tocaré y os repetiré también cara un poco con el tema de los consumos de los hidratos de carbono, ¿vale? Al final el hidrato, os repito, ¿vale? El hidrato es el combustible que el cuerpo va a necesitar para funcionar, ¿vale? Es la gasolina, vamos a decirlo. La proteína siempre va a ser el que va a reconstruir luego los daños que se han podido generar en los tejidos, ¿vale? Proteína y de ahí los aminoácidos, ¿vale? Y luego tenemos las grasas necesarias, también los ácidos grasos, para que se den los metabolismos. Y luego, paralelamente, pues bueno, están las vitaminas y minerales, que es básico para que se den unos procesos metabólicos en el organismo. Vale. Entonces, a la hora del combustible que necesita cada cuerpo es distinto. Un nervioso consume más en todo momento, hasta en reposo. Un linfático, pues bueno, el consumo que hace es menor. Normalmente, ¿qué le pasa? Si nosotros le damos un aporte de hidratos de carbono, el mismo que el nervioso lo va a consumir, pero el linfático no le va a dar tiempo de consumir. ¿Y qué lo va a hacer? Al no consumir esos glúcidos, los va a convertir en grasa para un futuro, ¿vale? Entonces, de alguna forma, bueno, eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Y el sanguíneo bilioso son cuerpos más esbeltos, más deportistas, ¿vale? Y va a estar entre medias de ellos. Bueno, para que lo tengáis en cuenta, que no somos iguales. Entonces, hay que individualizar cada cosa, ¿vale? Y luego lo otro era lo del momento. Esto tenéis la Vuelta Ciclista, el País Vasco, etapa 5 y una gráfica de Alejandro Valverde, ¿vale? Aquí podéis ver la gráfica, pues bueno, en la azul es la altitud, ¿vale? Pero en lo otro son los vatios que va moviendo, que va consumiendo, ¿vale? Como nos podemos dar cuenta, pues bueno, hay zonas donde más o menos, ¿vale?, podríamos de alguna forma en esas zonas aprovechar para recuperar, para oxigenarnos, ¿vale? Pero luego, ya fijaros, la última parte ya es una parte donde tenemos que dar todo, ¿vale? En cada momento de la prueba vamos a tener que ir haciendo los aportes necesarios. En este caso ya sí echaríamos mano de suplementación.
Aquí volvemos otra vez pues para tener una idea. Es un espacio corto de tiempo, ¿vale? Pero vemos el proceso aeróbico y anaeróbico que tiene el organismo, ¿vale? Digamos, prácticamente hasta esos 2 primeros minutos, el cuerpo está funcionando de forma anaeróbica, ¿vale? Y a partir de ahí, el cuerpo ya, el peso que tiene más es la aerobia, es decir, ya la oxidación de oxígeno, ¿vale? Hasta ese primer momento, ese primer arranque, normalmente funcionamos, no le damos al cuerpo a que queme, a que oxide, ¿vale? Entonces, eso va a repercutir también en los nutrientes que en esos momentos se van a ir consumiendo. Es decir, esta tabla la vimos anteriormente. Dependiendo del tipo de tiempo del ejercicio, ¿vale? Van a entrar distintos sistemas energéticos. Entonces, en los primeros momentos, que estamos más en la zona anaerobia, ¿vale? Lo que vamos a consumir son pues, ATP y fosfocreatina, ¿vale? En principio es que ni siquiera le damos tiempo al que entre al glucógeno, ¿vale? Ni muscular ni el que tenemos en sangre. Luego ya a partir de 30 segundos hasta los 15 minutos ya entramos en una parte, ya hemos visto que a partir de los 2 minutos empezamos ya una parte ya aeróbica y estamos consumiendo ya el glucógeno que tenemos en el músculo, ¿vale? Y ya luego a partir de ahí, y a partir de 15, 20 minutos, ya a lo largo, ¿vale? Ya entra todo lo demás, el glucógeno muscular, glucógeno hepático, las grasas, ¿vale? Entonces, ya entrarían en el resto de nutrientes, que entrarían. Vale, con esto acordaros también que en función de la intensidad, pero vamos, a nivel de esfuerzo vamos a pensar que un tiempo corto normalmente va asociado con una alta intensidad, ¿vale? Y un tiempo largo con una intensidad más moderada. El tejido que vamos a dañar va a ser en tiempo corto a una alta intensidad mucho mayor, ¿vale? Le vamos a dar a mucho más esfuerzo que tiempo largo a una intensidad más baja, ¿vale? Entonces, por eso, muchas veces cuando hacemos pruebas de cortas de alta intensidad, ¿vale? Un sprint, tendemos más a dar un aporte más de proteínas, ¿vale? Para aportar ese alimento al músculo, ¿vale? Que lo estamos dañando porque le estamos sometiendo a un alto esfuerzo, ¿vale? Y menos en hidratos, que también, pero menos, ¿vale? Porque es corto de tiempo y es que prácticamente los hidratos que se consumen son insignificantes. Ahí entraríamos proteína, por ejemplo, y un aporte de creatina, ¿vale? Pero bueno, eso veremos en otro vídeo y ya os haré si eso. Vale. Ahora que se os está un poco comentando, pues bueno, tanto a la hora de hidrataros cuando hacéis rodillo, esto es para que tengáis una idea, ¿no? En precompetición, digamos, 1 hora, hora y media antes de la prueba, ¿vale? Pues bueno, podemos aportar algo, ¿vale? Para quitar la sensación de hambre, ¿vale? Normalmente vamos a aportar líquido, pero bueno, glucógeno, ¿vale? Para mantener altos, a tope, ya, ¿ve? Los niveles hepáticos y musculares de glucógeno, ¿vale? Aportamos unos nutrientes básicos. Durante cada 15-20 minutos que son, tenemos que hidratar y reponer las sales y los minerales que estamos perdiendo. Entonces, tenemos que evitar el descenso de los depósitos de glucógeno que tenemos, y vamos a ir aportando también un poco, no solamente hidratos, para que eso no se deteriore. Y luego, ya después de la competición, inmediatamente después, ¿vale? Tenemos que seguir manteniendo siempre una ingesta de hidratos. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue, aunque hayamos parado, el metabolismo sigue funcionando y tiene una inercia, ¿vale? Y luego ya
seguimos rehidratándonos y luego ya hacemos un aporte también de proteína. Pero primeramente tenemos que seguir manteniendo el aporte de hidratos, ¿vale? Para evitar, pues bueno, que el cuerpo siga generando ese catabolismo, ¿no? Y luego siempre es importante, por eso, para acelerar luego la recuperación. Entonces le aportamos, el cuerpo sigue consumiendo para que luego con el descanso ya vayamos ya subiendo en aquella gráfica. Bueno, aquí hacemos ahora una anotación un poco al peso que siempre nos obsesiona, ¿no? ¿El peso es importante? Sí, el peso es importante. Y bueno, y ya ves que hay estudios, hay suficientes, pues, para decir, en temas de maratonianos, por ejemplo, un 5% de la reducción de peso corporal, ¿vale? Le suponía entre 5 y 6 minutos en sus tiempos de maratón, ¿vale? Es importante, sí, pero vamos a pensar que en una carrera de ciclismo de montaña, pues que sea alguien ligero, va a repercutir más que, por ejemplo, en algo que sea en un llano, ¿vale? Que un llano, pues igual prima más la fuerza. En el siguiente capítulo os haré una comparativa, ¿vale? De, pues bueno, un poco medidas antropométricas, ¿no? Con distintas disciplinas ciclistas, es decir, mountain bike o ruta. Y sprinters. Vale. El índice de masa corporal, al final se divide entre el peso entre la altura, ¿vale? Al cuadrado, altura, ¿vale? Entonces, aquello son generalidades, tampoco lo tenemos que tomar todo al pie de la letra, pero son referencias que tenemos que tener, ¿vale? Si el índice de masa corporal está por debajo de 20, el peso es insuficiente, ¿vale? Hay un aumento de riesgo de salud, ¿vale? Entre 20 y 25 se considera que sería lo normal, ¿vale? Y a partir de 25 ya empezamos con el sobrepeso, ¿vale? Y hay otros riesgos de salud, pues que al final estamos teniendo pues mayores niveles de grasa, ¿vale? Y tenemos que adelgazar, ¿vale? Normalmente son riesgos cardiovasculares. Esos. Vale. Se os repite muchas veces, cuando hagáis rodillo, hidrataros bien. Para que os hagáis una idea, una pérdida de un 3% de líquido, se pierde el rendimiento en un 20%, ¿vale? Perdemos el rendimiento un 4% entre un 20 y un 30. Un 5 ya tenemos debilidad por calor, con el 7 alucinaciones, y con el 10 ya tenemos un golpe de calor, ¿vale? ¿Esto cómo lo podéis hacer? Que se os está repitiendo cada vez que se os dice, pues por ejemplo, hacer rodillo, que lo hacemos en casa, en interior, con muchas veces la habitación no está ventilada, bueno, y sudamos mucho. Entonces, antes de hacer el rodillo, os pesáis, pero lo podemos hacer también en una prueba, ¿vale? Que tengáis. Os pesáis antes de la prueba, os pesáis antes de hacer rodillo, ¿vale? Y cuando acabáis la prueba o acabáis la sesión de rodillo, os volvéis a pesar. Eso lo que habéis perdido, tanto por ciento, lo que sea, es lo que debierais aportar en bebida y sales, en una bebida isotónica, ¿vale? Ni más ni menos. Tenemos que recuperar lo que teníamos, que normalmente el cuerpo antes de está en un estado de equilibrio, siempre y cuando se haya recuperado, si le hemos dado tiempo a esa supercompensación que decíamos al principio. Vale. Vamos a ver el cálculo de las necesidades calóricas en este capítulo, ¿vale? En este vídeo. Entonces, tenemos que calcular el índice metabólico en reposo, ¿vale? Eso es lo que nosotros consumimos sin hacer nada, tumbados. El gasto diario que haríamos por el tipo de actividad diaria que podamos tener, si es más o menos activa, ¿vale? Y el gasto calórico que hacemos
en nuestra práctica deportiva, ¿vale? Vale. Aquí os voy a poner unas referencias, ¿vale? Porque luego las volveremos a ver. Estas es en cuanto a hidratos de carbono, en función del nivel de actividad, ¿vale? Entonces, si tenemos una actividad ligera, pues hidratos de carbono entre 1 o 2 gramos por kilo de peso, ¿vale? Si es algo más, pues 3, 4. Si va hasta un nivel intenso, más de 4 horas diarias, vamos a pensar de ejercicio, entre 9 y 10 gramos por kilo de peso, ¿vale? Bueno, estos son valores generales. Luego los volveremos a ver. Cómo se traducen. Pero bueno, como os digo, todos son referencias. Esto sería en lo que sería en proteína. Entonces, si yo tengo un deporte de resistencia, que era lo que os hablaba al comienzo, ¿no? Donde, digamos, es largo en el tiempo, pero la destrucción, digamos, del tejido es leve, vamos a decir. También sprintamos, también, pero bueno, pero a lo largo del tiempo mayor es el consumo que hacemos de combustible, ¿vale? Entonces, entre 1,2 y 1,4, ¿vale? Gramos por kilo de peso también, ¿vale? En deportistas de fuerza y potencia ya hay en un nivel intermedio entre 1,4 y 1,8. Vamos a pensar que lo ideal en nuestro caso puede ser un 1,4, ¿vale? Tenemos un tipo de deporte, nos movemos en donde sí necesitamos potencia, ¿vale? Y necesitamos resistencia. No somos puros maratonianos o puros, ¿no? Donde, bueno, nos interesa reducir lo más posible el peso porque al final son tiradas largas donde, bueno, el desnivel suele ser, pero la resistencia prima más. Vemos los cuerpos y los cuerpos son cuerpos muy finos, muy consumidos, con poca masa muscular, poca grasa. Entonces, bueno, ahí consumimos mucho hidrato. Bueno. Y luego deportistas que quieren ganar peso o muscular, ya entramos entre 1,8 y 2 gramos por kilo. Y eso serían un poco viaculturistas o también podrían ser, por ejemplo, sprinters, donde quieren mucha masa muscular porque tienen que hacer mucha potencia en un tiempo relativamente corto. Vale, estas son ideas un poco que tenéis. Vale, aquí ya empezamos con el índice metabólico, ¿vale? En reposo. Como veis, el índice metabólico hay unas fórmulas, luego hay algoritmos que usan las máquinas y tal, pues más o menos complejos, más o menos tal. Pero para que os hagáis una idea un poco cómo iría, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres hay distintas fórmulas y con edades hay distintas, ¿vale? Como veis, hay entre 10 y 18, ahí se entra en un grupo, entre 18 y 30 entramos y ya de 30, 31 para arriba ya entramos todos en el mismo, con el mismo saco, ¿vale? Entonces, por haceros una comparativa. Un ciclista con 71 kilos y un 84 es uno de vosotros. Era uno de vosotros en un momento dado, ¿vale? 15 años, ¿vale? Entonces, cogemos, estamos hablando de 15 años, pues cogemos la parte de arriba, hombre, de la tabla, y hacemos pues 71 por 17,5, el peso por 17,5 y le sumamos 651, eso que nos da pues alrededor de 1900 kilocalorías, que eso lo consumiría esa persona tumbada, sin hacer nada. Eso es lo que le tenemos que dar al cuerpo, sí o sí, porque fuera de ahí el cuerpo no sería capaz de hacer sus metabolismos que necesita para funcionar, para respirar, ¿entendéis? Es un poco ese combustible mínimo que necesita, que lo vamos a dar con la alimentación en que genera, ¿vale? Entonces, no podemos bajar, no debiéramos bajar de
de 1900 kilocalorías en esa persona. Eso no quita para que en un momento dado hagamos un ayuno y le obliguemos al cuerpo a consumir esas reservas que tiene, normalmente en forma de grasa, que tiene en el organismo. Pero es una cosa en el tiempo corta. Lo que no podemos es, a lo largo del tiempo, mantener un consumo tan bajo en kilocalorías. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, es lo que debiera de. Esto es para que veáis un poco, sigue siendo lo que hemos visto, pero es como evoluciona, ¿vale? El índice metabólico, cómo evoluciona a lo largo de la edad. Es decir, no es lo mismo lo que requiere una persona con 5 años, con 7, con 3, no es lo mismo a lo que requiere una persona, más o menos os he puesto a vosotros en la línea sobre los 16, lo que está, y lo que requiere ya un poco, pues, a partir de los 40, ¿vale? Como veis, digamos, cada vez vamos necesitando menos, vamos necesitando menos. Eso es también un poco motivo de que nuestros mayores, los ancianos, con poco muchas veces parece que subsisten, mientras que otros tenemos que comer mucho, ¿vale? Porque necesitamos, bueno, son un poco las razones. Vamos cambiando a lo largo de la edad. Y es bueno, ¿vale? Esto es unas comparativas que, sin más, un poco pues por tener unos datos, ¿vale? Pero el consumo de kilocalorías por hora que haríamos en función de distintos ejercicios. Esto cambia, pero es por tener una referencia. En nuestro caso, si vamos al ciclismo mountain bike, ahí tengo pues puesto, pues bueno, como dos referencias. Si va, una media de 20 kilómetros hora y una media de 28 kilómetros hora, ¿vale? Era lo que... Pero bueno, si yo estoy subiendo, voy a 20 kilómetros hora, ¿vale? Pero mis vatios son tan o más que los de, pues lógicamente eso cambiará. El consumo será muy parecido al de 28 kilómetros hora, 900, ¿vale? Pero bueno, os vuelvo a decir que son referencias. En estos casos, si queremos afinar en nuestra necesidad, ¿vale? Personal, os invitaría a que lo hicierais con vuestros dispositivos. Hoy en día los pulsómetros, todos los ordenadores, digamos que bien llevamos en la bici o en la muñeca, tienen ese cálculo y os dicen qué kilocalorías habéis consumido en vuestro ejercicio. Cogéis esas kilocalorías que habéis hecho hoy, ayer, tal, a lo largo de toda la semana y las dividís entre 7. Y de esa forma tenemos el valor que vamos a sacar aquí, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer el cálculo, hemos dicho que esta persona entrena 15 horas, vamos a pensar que entrena 2 horas diariamente, haciendo, en este caso, por hacerlo mountain bike a 20 kilómetros hora, ¿vale? 15 horas, las cuales 10 horas entre semana y el fin de semana mete 5 horas, ¿vale? Las 15 horas las divido, los multiplico por 600 kilocalorías y divido entre 7, ¿vale? Diariamente necesita para esta actividad 1.286 kilocalorías, ¿vale? Sería por hacer una media. Luego, dependiendo el momento, podemos afinar más y podemos hacer que, bueno, de lunes a viernes, si yo hago 2 horas de ejercicio, pues bueno, voy a consumir, os digo un poco así por encima, 1.000 kilocalorías, ¿vale? Lo voy a hacer de lunes a viernes y lo voy a diarias y que voy a meterlas en la alimentación, pero el fin de semana, que es cuando yo meto 5 horas o meto las que sean, ¿vale? Entonces, en vez de meter las 1.200, voy a meter 1.400, ¿vale? Por el ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente es cuando voy a consumir y realmente cuando, ¿vale? Pero en este caso, a la hora de hacer el cálculo, para que veáis cómo funcionamos, ¿vale?
Y luego ya esto lo que hacemos es en función de la actividad. El índice metabólico lo multiplicamos por 1,4 si es más bien sedentario la persona. Si es moderado, ¿vale? 1,7 y si es muy activo es por 2, ¿vale? Entonces, bueno, las personas jóvenes, vamos a pensar vosotros, con el entorno de 16, 17 años, estudios, al final estáis constantemente en actividad, ¿vale? Vamos a decir que tenéis, encima sois deportistas, bueno, pues vamos a pensar que tenéis una actividad alta, ¿vale? Entonces tendríamos el índice metabólico que multiplicamos por 2. Estamos hablando que tenéis, digamos, un gasto energético diario de 3.787, tendría esa persona, ¿vale? Vale. Aquí os hago una puntualización abajo, lo mismo que os he dicho antes con las constituciones hipocráticas, tenemos que tener en cuenta, es decir, un nervioso, ¿vale? El consumo, su metabolismo va a ser mucho mayor que un sedentario. Entonces, probablemente un linfático sea, que es el que le hablamos, el que más redondeado, ¿vale? Tenga una necesidad o un gasto energético más de índice metabólico por 1,4 que un nervioso, ¿vale? Que tenga un índice, un gasto energético de, sea o no sea deportista, pero ya simplemente por de cómo se toman las cosas en la vida, el nervioso estará en un índice metabólico por 2, ¿vale? Entonces, como os decía, tenemos que tener un poco en cuenta las constituciones también de cada persona. Entonces, ya aquí lo que hacemos es cogemos los 3.787 que hemos hecho, multiplicar por 2, ¿vale? El índice metabólico y le sumamos el ejercicio, los 1.286. Esto nos da un consumo diario de unas 5.000 kilocalorías, ¿vale? Aquí el reparto que hacemos, que se hace un poco más conservadores, un 60% lo hacemos en hidratos y luego el resto, vamos a decir, un 30%, vamos a poner así, redondeando, un 30% lo haríamos en proteínas y un 10% en grasas. Luego, el gramo de hidrato y gramo de proteína te supone 4 kilocalorías, mientras que la grasa te está suponiendo, la grasa es siempre más calórica, ¿no? Entonces te supone, un gramo de grasa supone 9 kilocalorías, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, cogemos esos kilocalorías que hemos dicho de consumo diario. Entonces, cogemos el 60%, lo cual nos da 3.000 kilocalorías, ¿vale? Dividimos entre 4. Vamos a sacar los gramos que necesitamos. Entonces, divido entre 4, que son kilocalorías por gramo, ¿vale? Y divido entre 71, porque quiero ver, estamos en estos momentos en un nivel de esta persona de 10 gramos por kilo de peso de hidrato de carbono. ¿Os acordáis? Esto supone a una persona con alto nivel. Es decir, si volvemos a ver la tabla que os he enseñado antes al inicio, estamos en una persona muy activa que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, podemos usar esa tabla un poco pues a la hora de decir, bueno, estos días no voy a hacer ejercicio, pues me voy al 1,2 o lo que fuere gramos por kilo de peso de hidratos ese día. Pero el día que yo voy a competir, los días previos necesito hacer una carga de los depósitos de glucógeno, entonces le voy a meter hidratos en este nivel, ¿vale? Vamos entendiendo un poco el juego. Bien, vale, ahora el resto. Entonces yo digo que quiero, digamos, una masa muscular o un aporte de proteínas de 1,4, que es un poco donde os decía, ¿vale? Ni me dedico a la resistencia, que voy a necesitar poco aporte proteico, ni eso voy a ser una persona que se dedica a muscular mucho, ¿vale? Entonces, bueno, el 1,4 era un nivel bastante agradecido. Entonces, vamos, 1,4 por kilo de peso. Hemos dicho 71, voy a necesitar 99,4 gramos de proteína, ¿vale? Esto traducido a kilocalorías son
397,6. Esto debiéramos, si yo me meto 4 gramos de proteína, ¿vale? 1,4 gramos por el peso, ¿vale? 99, que me supone 4 kilocalorías cada gramo de proteína, ¿vale? Son 400, ¿vale? Entonces, los 397 kilocalorías, si yo las divido por los 5.000 que hemos dicho antes, me está dando que el porcentaje de proteína que yo voy a tomar es del 7,83, ¿vale? En este caso. Vale, entonces si yo ahora al 100%, que hemos dicho, le quito los 60 hidratos y le quito el 7,83 de proteína, el resultado es un 32 de lípidos. Entonces, aquí tenéis el resultado 32 de lípidos dividido entre 9, que sería 9 kilocalorías, bueno, 32% que hacemos a los 5.000 de kilocalorías, nos da 1.600 kilocalorías, que si dividido entre 9 kilocalorías gramo, nos da 181 gramos de lípidos en la dieta. Vale. Eso sería en condiciones, digamos, normales. Si yo ahora quiero hacer una reducción de aporte, porque de alguna forma vamos a decir que quiero afinar, bueno, lo que voy a hacer es reducir 15, 18 o un 20% el aporte calórico, de tal forma que le obligo de alguna forma al cuerpo también a echar mano del consumo, digamos, esto es aporte externo que le estamos dando en la alimentación. Entonces, si yo no le doy y digo que voy a necesitar consumir para la actividad diaria 5.000, si yo le reduzco, va a echar mano de sus grasas acumuladas, por ejemplo, ¿vale? Las reservas que pueda tener el organismo, no me venía, ¿vale? Entonces, reducimos en ese 20% y hacemos todo el cálculo. Y en este caso, por ejemplo, como seguimos manteniendo la proteína a 1,4, el porcentaje de proteínas que vamos a necesitar ha subido y, sin embargo, el de lípidos entre grasas ha descendido. ¿Vale? El tanto por ciento. Vale. Aquí os incido un poco en el tema del requerimiento de hidratos de carbono. ¿Vale? Y en someterle a una depreciación de este aporte. ¿Vale? Es decir, que lo valoremos. Es decir, es muy importante que tengamos los niveles de glucosa altos siempre previa a una competición o previa a un esfuerzo de alta intensidad. ¿Vale? Pero fijaros, ¿qué se ha visto? Se ha visto que si yo utilizo, no es abusar la palabra, ¿vale? Pero si utilizo el aporte de hidratos en todo momento, o de glucosa, ¿vale? En todo momento, ¿vale? Lo que estamos evitando es o inhibimos la oxidación de las grasas y a tener en cuenta que la reserva de hidratos de carbono es limitada. Por el contrario, ¿vale? Si yo hago unas comidas bajas en hidratos, es decir, no le doy un aporte de hidratos, le estoy enseñando al cuerpo de alguna forma a que eche mano de esa oxidación de grasas. Suprimo la utilización de carbohidratos. Entonces, ¿qué consigo? Al final, las reservas de grasas son más ilimitadas, ¿vale? Normalmente, la grasa, vamos a decir, consumimos menos. Entonces, le estamos enseñando a que también pase a funcionar con esa cetogénesis que se llama cuando forzamos de alguna forma al cuerpo a consumir más grasas. Entonces, por teneros unas reglas o unas ideas, los entrenamientos de calidad que los vamos a realizar a alta intensidad o competiciones, ¿vale? Deben realizarse con las reservas de glucógeno cargadas. Y sin embargo,
entrenamientos de baja intensidad, vamos a procurar, bien podemos hacerlo, bueno, pues unas sesiones nocturnas, si le vamos a dar, por ejemplo, entre 6 horas que después de la última comida, es decir, no hemos aportado nada, ¿vale? Estamos vacíos, entonces, las reservas o los depósitos de hidratos están bajitas, o estamos nocturnas o a las mañanas, ¿vale? En ayunas, antes cuando nos levantamos. Bueno, hacemos ahí los ejercicios, pero siempre de baja intensidad, ¿vale? Es decir, hoy vais a ir a rodar, bueno, pues vais a rodar. Estamos hablando de restricción de carbohidratos, entonces en un momento dado es difícil, pero bueno, podéis tomar un filete. A la noche, no pasa nada, tomáis proteína, a la noche esa proteína lo que me va a ayudar es a recuperar los tejidos dañados y a la mañana estoy bajo de hidratos, pero la musculatura está recuperada, es decir, no es que no tengáis que comer nada. Priorizar el tema de la cantidad de hidratos que le doy y la cantidad de proteínas, ¿vale? O grasas. Entonces, puedo desayunar algo a las mañanas, pero no desayunéis hidratos, desayunéis algo de proteína y si no, bueno, pues, como dice, si es algo donde la intensidad es baja, ¿vale? Vamos a forzar al cuerpo a llevarle a ese vacío todavía mayor, para luego supercompensar, ¿vale? Aquí, bueno, se os incide, y os vuelvo a recordar, ¿no? Pues que siempre que hagamos rodillo hay que hacer el aporte de beber y de hidratos, ¿vale? ¿Por qué? Para seguir manteniendo esa recarga de glucógeno hepático muscular. Hay que mantener los niveles estables. Para frenar el catabolismo, lo que os decíamos antes también, mantener la hidratación y mejorar todos los procesos de recuperación. Todo esto después, sobre todo, del ejercicio, un ejercicio intenso. Cuando hagamos intenso, vamos a llevarle el cuerpo a límites. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es empezar la recuperación cuanto antes. Para que tengáis una idea, también en la cabeza, 1 gramo de glucógeno, ¿vale? Retiene en el organismo 3 gramos de agua, ¿vale? Entonces, hay veces, bien constituciones corporales, o bien, bueno, que el consumo de hidratos puede llegar a ser excesivo, en el sentido de que, bueno, si yo no tengo una actividad que me va a consumir ese aporte que estoy haciendo de hidratos, ¿vale? Ese exceso de hidratos me lo va a convertir, o de glucosa, me lo va a convertir luego en grasa, en depósito graso. Pero es que además, luego también tengo un exceso también de agua, ¿vale? Que voy a tener. Entonces, bueno, el cuerpo gana peso no solamente por los hidratos, sino por el agua que va reteniendo, ¿vale? Que suele funcionar con en esas proporciones, ¿vale? Y luego a tener en cuenta también el estrés excesivo, ¿vale? Siempre perjudica. Entonces, el estrés, ¿qué nos lleva? Bueno, pues a agotar el páncreas. Al agotar el páncreas, ¿qué pasa? Bueno, pues el organismo puede llegar a tener una resistencia a la insulina y una intolerancia a los hidratos de carbono, ¿vale? Si yo necesito, para las carreras, necesito un aporte de hidratos de carbono, ¿vale? Importante, muy importante. Tenemos que estar descansados. ¿Vale? Entonces, insisto que es muy importante el descanso. ¿Vale? Vale. Hablamos de hidratos y de proteínas. Tenemos la sensación en la cabeza de que proteína, hidrato parece entre la pasta y el arroz y que lo tenemos más o menos claro. Pero con la proteína parece que estamos todo el rato pensando en carnes o pescados. ¿Vale? Bueno, pues no necesariamente. Estos son alimentos que os pongo aquí. Por cada 100 gramos de este alimento, ¿qué gramos hay de proteína? Para que veáis, ¿vale? Entonces, en rojo están destacados algunos, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo,
El pavo y la pechuga, fijaros, de pollo, que tiene unos niveles de 24 y 23 gramos por cada 100 gramos. Tienen, está bien. El atún pescado tiene 24 también. Está en eso. Sin embargo, el cordero o la ternera, ¿vale? Tienen 20 y 21 gramos por cada 100 gramos. El huevo tiene 14, ¿vale? Pero luego vamos a ver ahora pastas integrales, 15. La quinoa tiene entre 14 y 20 gramos por cada 100 gramos, para que veáis. Luego, por ejemplo, el altramuz, que es como una legumbre, ¿vale? Tiene 40 por cada 100 gramos, es decir, casi podríamos con los altramuces, ¿vale? Dar ya 40 gramos. Estábamos hablando antes que teníamos que andar en proteína del orden de, vamos a verlo, vamos a echar un poco la transparencia para atrás, ¿vale? Proteína, fijaros, sobre 100, 100, 114 en bajo si andamos ahí recortando y sobre 100, ¿vale? Pero lógicamente si tenemos que meter algo alternativo al hidrato de carbono va a ser proteínas y verduras también, ¿vale? Vegetales. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, fijaros, casi con 200 gramos de altramuz estaríamos casi llegando, ¿vale? Pero bueno. Y luego, bueno, soja blanca no recomendable por su digestión, soja verde 24, ya veis, lentejas 23 gramos por cada 100 gramos de lentejas. O sea, podríamos también con el reino vegetal hacer el aporte de proteína que necesitamos. Aquí os pongo por curiosidad, ¿vale? Para quitar un poco la cosa de que la proteína parece que tiene que estar asociada solo con los con animales, ¿vale? O pescados, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso hay cierta gente que aun siendo culturistas hace toda su dieta vegetariana, ¿vale? Entonces, como veis, tiene que estar haciendo un aporte proteico de 128 gramos. ¿Dónde está metiendo? Smoothies, 8 gramos. Quinoa, 10 gramos, desayuno. Ensalada de lentejas y judías, 30 gramos. ¿Vale? Batido de proteínas, 30 gramos. ¿Vale? Los batidos siempre pueden ser un momento dado de ayuda, cuando tenemos que hacer un aporte extra. Y a veces, pues conseguir ciertos niveles con la alimentación, pues es cansino, ¿vale? Entonces, bueno, pues metemos un aporte que puede ser de proteína o en un momento dado, pensando en una prueba deportiva, de hidratos, ¿vale? Tofu, 35, ¿vale? Puñado de frutos secos, 15 gramos también. En total, 128 gramos, ¿vale? En este caso, en 6 comidas. Es decir, nosotros, si necesitamos, también podríamos llegar, pero bueno, cada uno en función, pues bueno, tiene más herramientas que puede ser vegetales, animales. Bueno, y por hoy, esto era lo que os quería un poquito mostrar. Nos hemos metido en esta ocasión, hemos seguido incidiendo en la alimentación, en este caso en hidratos, proteínas, en las cantidades, pero lo que os digo, pensad vosotros en estos momentos de qué constitución tenéis. Vosotros simplemente fijaros si sois nerviosos o sois linfáticos, ¿vale? Si creéis que tenéis un metabolismo más lento o tenéis un metabolismo rápido. Hay gente que come y que parece que no engorda y come una barbaridad. Seguramente sea una constitución nerviosa, ¿vale? Y a la hora de meter hidratos no importe tanto. Sin embargo, puede haber gente que tenga un metabolismo más lento y se esfuerza y hace, pero no consigue quitar peso. Parece que sigue estando ahí estancado y que
igual tiene un metabolismo más lento. Entonces igual conviene bajar ese nivel de aporte de hidratos y centrarnos más en vegetales y proteína en ambos casos para recuperar los tejidos, ¿vale? Pero digamos, hacer un aporte de hidratos más bien más austera, ¿eh? Sí, en los días previos a la competición, porque nos interesa que esté a tope las reservas, ¿vale? Y luego fijaros un poco en todas las sensaciones que tengáis, ¿eh? Que os hablaba en el capítulo anterior también. Para ir de alguna forma, poco a poco, matizando que cada uno de vosotros seáis capaces de saber qué es lo que necesitáis. ¿Vale? Y bueno, y el resto ya estamos para echaros una mano en lo que necesitéis. Bueno, a pasar buen día.